Regresemos a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esa es la misión. Es tiempo de expandirse. Jerusalén se había tornado confortable. La alabanza de las personas y el crecimiento era increíble. Por lo tanto, ¿por qué irse a un territorio desconocido? Eso seguramente habrán pensado. Echemos un vistazo más profundo al blanco bíblico para el Evangelio en el versículo 8. Es tan grande como el mundo, y comenzó en Jerusalén. Ahora Dios está moviendo la iglesia a la siguiente fase de su gran comisión. A la larga, la iglesia había permanecido sana y salva solo porque estaban deseosos por reubicar sus esfuerzos y su mensaje. Ellos podrían haber dicho fácilmente: «No hacemos evangelismo samaritano. Nuestro hogar se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Tenemos nuestra estrategia para alcanzar a las personas de Jerusalén. Ese es nuestro ministerio en el mercado». Estos creyentes estaban dispuestos como la sal para ser sacudidos de sus confortables aleros. Ellos no detuvieron el mensaje porque Dios sacudió el barco, simplemente lo reubicaron. Ahora observa el versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso me parece ser una declaración fenomenal. Samaria era el último lugar en el mundo en donde esperarías que fuera un evangelista, especialmente si eras de Jerusalén. Los samaritanos, quizás lo recuerdes, eran los mestizos, eran descendientes de los judíos que se habían casado con los asirios. Los judíos de Jerusalén los despreciaban. De hecho, el hombre ortodoxo oraría cada mañana y le agradecería a Dios que no había nacido samaritano. Todo comenzó cuando los judíos decidieron construir y reparar el templo en Jerusalén. Los samaritanos de la Samaria vecina se habían ofrecido para ayudar. Después de todo, ellos adoraban al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Debido a su sangre mezclada, fueron inmediatamente rechazados. Como resultado, los samaritanos construyeron su propio templo, comisionaron a su propio sacerdote y adoraron en su propia ciudad capital. Samaria era una ciudad rodeada por el rencor. Y ahora, aquí viene un hombre de Jerusalén. Ellos piensan: ¿qué es lo que tiene para nosotros? El versículo 5 dice: les predicaba a Cristo. Felipe no les predicó el judaísmo a los samaritanos. Ellos desconfiaban de eso. No les predicó una religión. Ellos estaban llenos de religión. Felipe les predicó a Cristo. Lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo demanda de nosotros, lo que Cristo nos ofrece. Él no predicó: escuchen, permítanme que les cuente sobre la hermosa iglesia de Jerusalén. Necesitamos una como esta en Samaria. Ahora, elijamos a algunos diáconos y anotemos a las viudas. Y, si ustedes comienzan a vender sus tierras y a darme el dinero, cuidaremos de los necesitados. No, esa no fue la predicación. Felipe predicó a Cristo. En cualquier cultura, en cualquier idioma, el mensaje es Cristo. Un siglo atrás, Spurgeon predicó en Londres y dijo: tenemos una gran necesidad. Pero tenemos a un gran Cristo. ¿Te has dado cuenta, amigo mío, que tienes una necesidad insaciable? Puedes intentar saciar ese hambre con cosas y relaciones y con una carrera, pero continuarás siendo, como dijo Isaías en el capítulo 57, versículo 20, como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. No puedes descansar hasta que encuentras tu descanso en Cristo. Continuemos con los versículos 6 y 7 de Hechos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Las enfermedades y los demonios huían de la presencia de Felipe, así como habían huido ante la presencia del mismo Jesucristo. En otras palabras,
Este hombre de Dios autentificó que su mensaje provenía de Dios al revelar el poder de Dios. Las credenciales que autenticaban a un hombre de Dios eran señales supernaturales. Finalmente, cuando se completó el Nuevo Testamento, las credenciales de un verdadero mensajero de Dios no fueron más hechos sobrenaturales, sino que es la doctrina bíblica. Veremos en nuestro próximo estudio a un líder falso que estaba asombrando a las personas de Samaria con su gran poder. Observa el versículo 12. Dice la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, ¿sus señales y prodigios? No. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Samaria era una ciudad de rencor y aún así, cuando vino el evangelio, se nos dice en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad de la amargura se había tornado en la ciudad de la bendición. Pero como aplicación a nuestras vidas, vamos a ver 3 lecciones de los creyentes del primer siglo. Saquemos ahora 3 lecciones de estos creyentes del primer siglo para nuestras propias vidas. La primera lección, toma nota por favor, es que debes inclinarte cada vez que Dios lleve al extremo tu fe. Inclínate cada vez que Dios lleve al extremo tu fe. Los judíos de la iglesia de Jerusalén nunca hubieran soñado con un reavivamiento samaritano. Aún así, el evangelio llegó a Samaria porque las personas estaban dispuestas a cambiar, a ser más flexibles, a adaptarse y a arriesgarse. Podrían haber anhelado aquellos viejos buenos tiempos de Jerusalén, pero sin embargo, estaban dispuestos a inclinarse. La razón por la cual todavía seguimos leyendo acerca de los primeros cristianos en Jerusalén es porque ellos no se rindieron. En este momento quizás Dios te tenga en una desafiante encrucijada. Quizás te sientas presionado por todas partes. Quizás tengas preguntas sin responder. O quizás tengas reveses y cambios. Nunca te olvides que el Dios de la historia bíblica es el Dios de tu futuro. Dios permitió que las vidas de los cristianos de Jerusalén fuesen desgarradas, cambiadas radicalmente, echadas a un lado, con un propósito que seremos capaces de descubrir en un par de versículos más adelante. Para ellos representó meses y años, y hay una increíble expansión del Evangelio debido a que ellos se inclinaron a fin de conformarse ante su voluntad. Pero otra de las aplicaciones, no solo estos cristianos nos muestran que debemos inclinarnos cada vez que Dios lleve al extremo nuestra fe, sino que también florece cada vez que Dios plante tus pies. La segunda lección que podemos aprender por estos cristianos del primer siglo es a florecer cada vez que Dios plante nuestros pies. Quizás recuerdes la pequeña palabra esparcidos, la cual hemos encontrado en este texto un par de veces. Es la misma palabra que Santiago usa en el primer capítulo, mientras que escribe a las tribus esparcidas de Israel. Es un término granjero que se refiere a la manera en que un granjero metería sus manos dentro de su pequeña bolsa, agarraría un puñado de semillas y las lanzaría. El viento entonces llevaría esas semillas por donde soplara. Esa era la manera de sembrar. Sin embargo, la palabra también podría referirse al granjero, quien, sobre sus rodillas, toma una pala, remueve la tierra, busca dentro de su saco y saca una semilla y luego planta esa semilla y la cubre cuidadosamente con la tierra. Dios no es descuidado en su colocación. Dios no fue descuidado cuando te reubicó. Dios no es descuidado con sus hijos. Él planta cuidadosamente cada semilla en la tierra. Ese es el significado de esta palabra utilizada en este texto. Podríamos decir como Esteban y Felipe y otros miles de creyentes judíos que dejaron todo lo que apreciaban para decirle a su Salvador: heme aquí, Señor, envíame a mí. Elige el campo, la tierra, las condiciones, los entornos. Señor, yo soy solo tu semilla. Heme aquí, plántame a mí, y pueda yo traer fruto espiritual para tu gloria. Ojalá que sea de esta manera. Pero la última
aplicación que quiero ver en este mensaje es no solamente que debemos inclinarnos cada vez que Dios lleve al extremo nuestra fe, no solamente florecer cada vez que Dios plante nuestros pies, sino también cree de todo corazón que Dios guarda tu futuro. La tercera lección, toma nota, es que creas de todo corazón que Dios guarda tu futuro. Quizás puedas decir, me encantaría creer eso, pero ¿cómo puede ser? No conoces mis circunstancias. ¿Son tus circunstancias peores a las de aquellos en Hechos capítulo 8? Ellos empacaron todo lo que podían llevar sobre sus espaldas y se deslizaron rápidamente en la noche hacia un futuro completamente desconocido. Dios estaba trabajando en las vidas de sus gentes en ese entonces y ahora también, ya sea que lo puedas ver o no. Escucha este registro de la providencia de Dios en la vida de un creyente quien durante la Segunda Guerra Mundial experimentó la misma clase de agonía que los judíos en Jerusalén debieron haber experimentado durante el reinado de Saulo. Ambos registros fueron tiempos cuando las familias fueron separadas. Y dice así: Marcel Stenberger era un hombre metódico de aproximadamente 50 años, con una tupida cabellera blanca, con unos inocentes ojos marrones y el fuerte entusiasmo de un bailarín de su Hungría natal. Siempre tomaba el tren a las 9:09 desde su hogar suburbano hacia la ciudad de Nueva York, en donde tomaría un subte hacia la ciudad. Una mañana del 10 de enero de 1948, Stenberger se subió a las 9:09 como lo solía hacer. En el transcurso decidió repentinamente visitar Laszlo Viktor, un amigo húngaro que vivía en Brooklyn y que estaba enfermo. Aparentemente en Ozone Park, Stenberger cambió por el subte hacia Brooklyn. Fue a la casa de su amigo y se quedó hasta la media tarde. Luego abordó un subte para ir a su oficina en la Quinta Avenida. Ahora Marcel cuenta su historia. El tren estaba repleto y parecía que no había ninguna chance para poder obtener un asiento. Pero justo cuando subí, un hombre que estaba sentado al lado de la puerta se paró repentinamente para bajarse y yo me deslicé al asiento vacío. He vivido tanto tiempo en esta ciudad lo suficiente como para no comenzar conversaciones con extraños. Pero, siendo un fotógrafo, tenía el peculiar hábito de analizar los rostros de las personas y estaba impactado por los rasgos del pasajero a mi izquierda. Quizás estaba finalizando sus 30 años y cuando levantaba la vista, sus ojos parecían tener una expresión de dolor en ellos. Estaba leyendo un periódico húngaro y algo me impulsó a decir en húngaro: «Espero que no le importe que le dé un vistazo al periódico». El hombre pareció sorprendido al haber sido abordado en su idioma materno, pero respondió cortésmente: «Puede». Durante la media hora que duró el viaje, tuvimos una conversación tranquila. Dijo que su nombre era Bela Paskin, un estudiante de abogacía cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él había sido puesto en un batallón de trabajo alemán y había sido enviado a Ucrania. Más tarde, fue capturado por los rusos y lo hicieron trabajar quemando los cuerpos de los alemanes muertos. Después de la guerra, recorrió miles de kilómetros a pie hasta que llegó a su hogar, que una vez fue una gran ciudad al este de Hungría. Yo conocía esta ciudad bastante bien y hablamos sobre ella durante un rato. Luego me contó el resto de la historia. Cuando fue al departamento que una vez ocupó su papá, su mamá, sus hermanos y sus hermanas, encontró a extraños viviendo ahí. Luego fue hacia arriba, en donde una vez vivió con su esposa. También estaba ocupado por extraños. Ninguno de ellos había escuchado alguna vez sobre su familia. Cuando se estaba yendo, lleno de tristeza, un chico corrió detrás de él llamándolo: «¡Tío Paskin, tío Paskin!». El niño era el hijo de unos viejos vecinos de él y fue a la casa del niño para hablar con los padres. «Toda tu familia está muerta», le dijeron. Los nazis los llevaron a ellos y a tu esposa a Auschwitz. Auschwitz fue uno de los peores campos de concentración nazi. Paskin abandonó toda esperanza.
Unos pocos días después, demasiado desahuciado como para permanecer solo en Hungría, volvió a irse a pie moviéndose clandestinamente a través de las fronteras hasta que se las arregló para inmigrar a los Estados Unidos en octubre de 1947, justo 3 meses antes de que yo lo encontrara en el subte. Todo el tiempo que él había estado hablando, permanecí pensando sobre una joven mujer que había conocido recientemente en la casa de unos amigos que también era de la ciudad de este hombre. Ella había sido enviada a Auschwitz. De ahí había sido transferida para trabajar en una fábrica de municiones alemanas. Sus parientes habían sido asesinados en las cámaras de gas. Más tarde, ella fue liberada por los estadounidenses y fue llevada a los Estados Unidos en la primera barcada de personas expatriadas en 1946. Su historia me había impactado tanto que anoté su dirección y su número telefónico con la intención de invitarla a conocer a mi familia y además tratando de aliviar el gran vacío en su vida. Parecía imposible que hubiese alguna conexión entre estas dos personas, pero mientras me acercaba a mi estación, busqué torpemente mi libreta de direcciones. Pregunté en lo que pareció un tono casual: ¿era el nombre de tu esposa María? Se puso pálido. Sí, respondió. ¿Cómo sabías? Parecía como si se estuviese por desmayar. Dije: bajémonos del tren. Lo tomé del brazo hasta la próxima estación y lo guié a una cabina telefónica. Él estaba parado ahí como un hombre en trance, mientras que yo marcaba su número telefónico. Parecieron horas hasta que María contestó el teléfono. Cuando al fin escuché su voz, le dije quién era y le pedí que describiera a su esposo. Ella parecía sorprendida por la petición, pero me dio la descripción. Luego le pregunté en dónde vivía y me dio esa ciudad, y ella me dijo la dirección. Pidiéndole que se mantuviese en la línea, me acerqué a Paskin y dije: ¿vivían tú y tu esposa en tal y tal dirección? Sí, exclamó él. Estaba temblando. Trata de mantener la calma, le imploré. Algo milagroso está por suceder. Ven, toma el teléfono y habla con tu esposa. Viendo que estaba tan consternado que no podía ni hablar coherentemente, tomé el teléfono de sus temblorosas manos. Quédate en donde estás, le dije a María. Te estoy enviando a tu esposo. Al principio pensé que sería mejor que acompañara a Paskin por miedo a que el hombre se desmayara de la emoción, pero decidí que ese era un momento en el cual ningún extraño debía interferir. Poniéndome a Paskin en un taxi, le expliqué al taxista que lo llevara a la dirección de María. Le pagué la tarifa y me despedí. El encuentro entre Bela Paskin y su esposa fue un momento tan intenso, tan eléctrico, que luego ni él ni María podían recordar muchos de los detalles. María me dijo: solo recuerdo que cuando dejé el teléfono caminé hacia el espejo como en un sueño, para ver si mi cabello se había puesto gris. Lo siguiente que recuerdo es que un taxi paró enfrente de mi casa y era mi esposo el que venía hacia mí. No puedo recordar los detalles, solo sé esto, que estaba feliz por primera vez después de muchos años. Aún ahora es difícil creer lo que sucedió. Ambos hemos sufrido mucho. Pero agrega Bela, Dios nos ha unido. No importa lo que la vida te tenga preparado para algún momento dado, no importa cuál puede ser el consenso público acerca del Señor que nosotros conocemos como nuestro Salvador, una cosa es segura: un grafiti sobre una pared no es la última palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Creerás en Él? ¿Lo seguirás? ¿Confiarás en Él ayer, hoy y mañana? ¿Por qué no te tomas un tiempo para orar a Dios? Tal vez muchas veces fuimos infieles por no confiar en este Dios. Dios hace milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
el que no cambia y el que hace las cosas bajo su santa y divina voluntad. Ora a Dios, pídele perdón y camina confiado en la palabra de Dios y tomado de su mano, que es la mejor mano. Nuestro buen Dios, te alabamos por este tiempo en el cual pudimos ver a través de tu palabra tantas maravillas, tantas cosas que haces que a veces no tenemos explicación, no encontramos lógica en ello, pero Señor, ayúdanos a confiar en ti. Muchas veces somos débiles, nos cuesta confiar, pero Señor, aumentanos la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.